¿Y dónde están? Tú eres Sirley y él es Juan. Sí. ¿Y dónde están Carlos y Mayerly? Lo mismo nos preguntamos nosotros. Bueno, porque Alejandra tampoco ha venido por acá. Entonces yo creo que arranquemos nosotros tres para que salgamos de todas las dudas, porque todas las semanas, esta fue la semana con más congestionada, que más cosas tenía. ¿Qué libro tienen ustedes ahí? ¿Es del curso? Sí, profe. ¿Y cuál es? De probabilidad y estadística de... ¿Tienen el Montgomery? Sí. Súper, con ese libro ya quedan súper bien preparados. Primero que todo, dudas. Estaba viendo unos ejemplos ahí, pero tengo una duda sobre un ejemplo en especial. Cuénteme. Pues mira. Bueno, primero, ¿de qué se trata esta semana, cierto? Esta semana es de variables aleatorias, ¿sí? Ya entramos pues a manejar el tema de probabilidad de lleno. En variables aleatorias hay dos tipos de variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre esos dos tipos de variables? Pero pues ahí, según este libro, No, ustedes saben. pues más o menos, no entiendo muy bien, pero Hágale que para eso estamos, para que aclaremos los conceptos. las continuas son como... Pues es que aquí las ponían como parecidas. Pero no habrá una diferencia especial que te permita saber cuándo una y cuándo la otra. Discretas, cuéntame qué son discretas. A ver, las discretas son como... Es que no la acuerdo muy bien la idea, pues. Y si yo te... Como una que era como que tomaba enteros de un intervalo finito o infinito. Bueno, Y ambas. hay una clavecita, ¿cierto? Que yo les cuento siempre. Y es que las discretas son conteos, ¿cierto? En las discretas yo cuento. ¿Y dónde cuento yo? En los naturales, ¿sí o no? Y en cambio las continuas son ocurrencias en un intervalo, ¿sí? Las continuas se mueven en un intervalo y por eso las discretas son sumatorias y las continuas son integrales. De ahí, ¿qué pasa? Que el rango de las discretas puede ser finito o infinito numerable. En cambio, el de las continuas es infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un intervalo, yo ese intervalo lo puedo subdividir en partes tan pequeñas como infinito. Es el mismo caso del cálculo, ¿cierto? En el cálculo yo voy a hallar el área bajo la curva. Y si yo divido esa área en subintervalos y yo cuento, ¿sí? Esos intervalos yo hago una sumatoria. En cambio, cuando yo tengo distribuciones de probabilidad continuas, yo divido en ese área bajo la curva en subintervalos tan pequeños que yo no distingo entre un subintervalo y otro, ¿sí? Por eso, en continua yo trabajo con integrales, porque ustedes saben que las integrales no me hallan un área puntual, sino que me hallan un área entre dos puntos. ¿Sí me entendieron? Es clara la diferenciación. Entonces en la diapositiva, entonces yo puse una manito, ¿cierto? Como para saber que en las discretas son conteos y en las continuas viene el cálculo, ¿cierto? Es el teorema fundamental del cálculo. Entonces ahora, antes de que entremos con ejercicios, es bueno que trabajemos estos ejemplos que les traigo aquí. Este documento se los puse yo en el portal, en Moodle. Entonces yo sí quiero que ustedes me cuenten qué piensan, ¿cierto? De que me digan, estos 1, 2, 3, 4, 5
5 ejemplos si son discretos o continuos. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿qué dice Sirley? ¿Que el tiempo hasta que un proyectil regresa a la Tierra es discreto o es continuo? Sí. El tiempo Sí. es discreto. ¿Y qué dice Juan? Yo digo que es continuo, Siempre me pues. confunde. Bueno, Sirley dice que es discreto y Juan dice que es continuo. Sirley, ¿por qué dice que es discreto? Porque el tiempo es una medida, es decir, de que es finita y se puede contar. El tiempo es finito, ¿cuándo se acaba el tiempo? Nunca. Entonces, Sirley, dime un tiempo. no es como Una hora, ¿cierto? Sí. Una hora tú la puedes dividir en minutos. Esos minutos los puedes dividir en segundos. ¿O no? Y esos segundos en milisegundos. Y esos milisegundos en milisegundos, ¿o no? No. Pues, Entonces yo puedo dividir el tiempo, que es una medida, en intervalos tan pequeños como infinito. ¿Sí soy clara? Entonces las medidas son continuas, porque yo las medidas las puedo subdividir en intervalos extremadamente pequeños, ¿cierto? Yo en medidas trabajo ese intervalo. En cambio, cuando yo tengo conteos, yo trabajo en discretas. Yo el tiempo no lo cuento, yo el tiempo lo mido. ¿Sí? Vamos a ver con el segundo a ver si nos quedó claro. Entonces este es continua, ¿cierto? El segundo, el número de veces que un transistor en una memoria de computadora cambia de estado en una operación. ¿Qué dice Juan? ¿Discreta o continua? discreta. ¿Y qué dice Sirley? también. También discreta, ¿por qué? Sirley, cuenta. Porque por lo mismo, pues, de arriba casi, de que uno puede dividir, pues que ese número lo puede dividir el número de esas veces, lo puede dividir en más números infinitos, tomando intervalos pequeñitos. Sí, yo a usted le digo que ese cambio de estado se registró 2 veces, o sea, ese transistor registró cambio de estado 2 veces. ¿En cuántos subintervalos usted me divide esas 2 veces? ¿En media vez? No. Entonces, la pasada era continua porque yo tengo un intervalo, ¿sí? Es una medida que trata de un intervalo. El tiempo es una medida y se puede subdividir en partes muy pequeñas, entonces esa es continua. La segunda es discreta porque es un conteo, número de veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Si soy clara decirle, yo todavía tenemos dudas. Ya, seguro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, tercera. Carlos, estamos mirando unos enunciados y estamos diciendo si es discreto o es continuo. Tercera, el volumen de gasolina que se pierde por evaporación durante el llenado de un tanque de combustible. ¿Eso es discreto o es continuo? ¿Qué dice Sirley? ¿Qué dice Juan? Pues creo que es discreta. Porque Juan dice que es discreta. ¿Y qué dice Sirley? Yo digo que creía que era discreta también. También discreta. ¿Y qué dice Carlos? Profe, además que es discreta, sí. Bueno. ¿El volumen en qué lo mido? El volumen de gasolina. En galones, ¿cierto? sí, ¿Y esos galones yo los puedo dividir en litros o no? sí, ¿Y esos litros los puedo dividir en mililitros?
Y en mililitros. Entonces, ¿el volumen es una medida o es un conteo? Una medida. Una medida. Entonces es continua. ¿Sí? A Carlos y a Sirley les quedó claro. Sí. Cuarto, el diámetro exterior de una flecha maquinada. O sea, una pieza. ¿Qué dicen ustedes? ¿El diámetro de eso es discreto o es continuo? Es continuo, sí es una medida. ¿Qué dice Sirley? Yo vi el que Fernando dijo que era medida. ¿Y qué dice Carlos? Sí, profe, es continuo. Es continua, 5. El peso de una pieza de plástico modelada por inyección. ¿El peso es discreto o es continua? Ese peso también es. O sea, discreto. ¿Es qué? Discreta. El peso es discreta. Dice Sirley. ¿Carlos qué dice? Discreta, profe, sí. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Pues, no sé. Pues el peso es una medida, ¿no? Sirley, ¿por qué dice que es discreta? Entonces es continua. Porque es un conteo, el peso es ¿Un conteo de qué? El peso es el conteo de la acción que la gravedad ejerce. Yo no sé. No, señora. El peso es la medida de la fuerza que la gravedad ejerce sobre un cuerpo. Es una medida. ¿Sí? Sirley, sí. Bueno, entonces ahora como ya nos quedó muy claro, entonces yo les voy a decir una clave, ¿cierto? Cuando usted tenga conteos, está hablando de una variable aleatoria continua. Discreta. Y si usted tiene un intervalo, es continua ya. ¿Sí? O una medida, intervalo, medida, eso es continuo. Pero que les quede claro, los conteos son discretos, ¿sí? Por eso yo en discretas tengo un entero. Lo que decía Juan, tengo un número entero. Listo. Ahora sí, Juan, ¿cuál es la duda? Contame. Un ejercicio del Montgomery, ¿qué ejercicio? Pues, es que no sé, ahí sacaron como una probabilidad no sé cómo la sacaron. Bueno, cuénteme qué ejercicio, cuéntenos si es discreto, si es continuo, léanos el ejercicio. ¿No lo encuentras, Juan? No, y no lo copié, profe, pues solamente lo vi y traté de resolverlo, pero no. Bueno, entonces ustedes vamos a hacer primero, que ya sabemos que son distribuciones de probabilidad discretas y continuas, vamos a hacer una especie de resumen, ¿sí? Entonces decimos, de las discretas, que son conteos, hay una serie de distribuciones que se basan en algo que se llama ensayos de Bernoulli. ¿Qué son los ensayos de Bernoulli? Son experimentos donde yo solamente tengo dos posibilidades. Yo solamente tengo éxito o tengo fracaso, ¿sí? Entonces, aparte de basarse en ensayos de Bernoulli, hay otra condición, que los ensayos sean independientes. Y aparte de que sean independientes, que ustedes ya saben muy bien qué es independencia, ¿sí o no, Sirley? Profe, estás copiando en la pizarrita.
Pues estoy copiando en una hojita, pero si quieren se las proyecto para que las vean, sí. Para que vean lo que estoy copiando. Listo. Esperen, yo me paso para otra silla. Tú me puedes proyectar por la pizarra. Entonces estoy en las discretas, que son conteos. Entonces en las discretas hay varias distribuciones de probabilidad, como ustedes lo ven ahí en el Montgomery. Entonces dicen que hay unas que se basan en ensayos de Bernoulli, cuyos ensayos son independientes, y hay una probabilidad de éxito o una proporción que permanece constante. Cuando eso pasa, cuando se cumplen estas tres condiciones, yo entro a lo que se llama la distribución binomial. ¿La vieron ahí o no? ¿La han leído en el libro o en los documentos? Juan. No, pues sí la leí, pero no me acuerdo muy bien. Pero la han leído, pues han visto en alguna parte escrito eso. Binomial. Sí. ¿Ustedes han mirado los documentos que yo les mandé? Sí. Sí. Yo Ustedes antes de... Yo leo más del libro, que pues es casi lo mismo. Sí. Listo. Entonces yo asumo que ustedes todas estas cosas ya las estudiaron. Listo. Entonces uno, la binomial, que es el número de éxitos. Acuérdense que los ensayos de Bernoulli solo hay dos posibilidades: éxito o fracaso. Entonces, la binomial es número de éxitos, la geométrica es número de ensayos hasta el primer éxito. La tercera es la binomial negativa, que también se conoce como la distribución de Pascal, que es número de ensayos hasta R éxitos. Y la cuarta, que es la hipergeométrica. Que en la hipergeométrica yo tengo un conjunto grande, ¿sí? Que lo puedo dividir en dos subconjuntos, ¿sí? Y de los cuales yo voy a tomar cierto número K de observaciones. ¿Listo? Bueno, eso es cuando son ensayos de Bernoulli. Otra opción es la Poisson. La distribución de Poisson, no la distribución de Poisson, sino la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, yo tengo un intervalo y voy a contar qué sucede en ese intervalo, ¿cierto? Voy a hacer conteos. Algo muy parecido que siempre se modela o que en general sigue una distribución de Poisson es, por ejemplo, el número de llamadas que entran a una central telefónica. O en teoría de colas, que ustedes lo van a ver, por ejemplo, en un banco, ¿sí? El número de clientes que llegan a un banco en una hora sigue una distribución de Poisson. Entonces es un intervalo de tiempo, yo estoy contando, ¿sí? Bueno, ahí estoy en Poisson conteos en un intervalo. Resulta que esa distribución de Poisson tiene otras tres condiciones que ustedes las conocen muy bien porque están en los documentos, en el resumen, en el libro de Montgomery, en el de Kishore, en el de Meyer, en el de Bhattacharya y en el de... ya les dije el de Meyer. Listo. Entonces ahí, eso es como el resumen de las distribuciones discretas. Entonces vamos a hacer... un ejercicio, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que está planteado en los documentos. Entonces dice,
Considere una empresa que fabrica chips con una proporción de defectuosos del 10%. Yo creo que se está planteado ahí en el Montgomery. El procedimiento de control de calidad consiste en contar el número de chips defectuosos en una muestra de tamaño 35, donde se considera un éxito encontrar un chip defectuoso. Y además los eventos son independientes. Listo. Encontrar la probabilidad de que exactamente 3 chips sean defectuosos y la probabilidad de que más de 4 sean defectuosos y la probabilidad de que ninguno sea defectuoso. Entonces, leyendo el ejercicio, ellos nos dicen, tenemos una proporción de defectuosos, ¿cierto? Entonces estamos en esta parte. O sea, estamos en el tipo de distribuciones que cumplen 3 condiciones. Entonces cumple la primera, tiene una probabilidad de éxito que permanece constante, 10% defectuosos. La segunda condición, ellos nos dicen que los eventos son independientes. Entonces, por lo tanto, ¿les dicto el ejercicio? ¿O lo ven en la pantalla? No. ¿No lo ven en la pantalla? ¿Tú me regalas un pantallazo del computador, porfa? ¿Ahí sí lo ven? Sí. Listo, cópianlo mientras un segundito para que estemos todos como sobre la misma. Ya terminamos. ¿Qué? Puedes oír la. Falta la. ¿Cómo? Ah, ahorita. Falta la última. No, ahorita, con tal de que copien hasta antes de encontrar la probabilidad, con tal de que copien hasta ahí, que es el planteamiento. Entonces volvamos a leer. Considere una empresa que fabrica chips con una proporción de defectuosos del 10%. El procedimiento de control de calidad consiste en contar el número de chips defectuosos en una muestra de tamaño 35. Entonces nosotros sabemos que la notación es N minúscula es el tamaño de muestra, o sea, N igual a 35. ¿Sí? Bueno, donde se considera un éxito encontrar un chip defectuoso y además los eventos son independientes. Entonces este experimento cumple con las 3 condiciones que les mencioné anteriormente, ¿cierto? Dice, los ensayos son de Bernoulli, sí, porque yo solamente encuentro un chip defectuoso o encuentro un chip bueno. Entonces cumple la primera condición. La segunda condición, son independientes. Entonces dice, sí, porque me dice que los eventos son independientes. Y la tercera condición, la probabilidad de éxito permanece constante. Ellos a mí me dicen, un éxito es encontrar un chip defectuoso. Y la proporción de defectuosos es del 10%. Es decir, que esa P es igual a 0.1. ¿O no? Sí. ¿Sí o no? Sí.
¿Me puedes regalar ya la proyección de la pantalla, por favor? Entonces ahí tenemos n igual a 35 y p igual a 0.1. Entonces ahora sí vamos a leer la pregunta. Encuentre la probabilidad de que exactamente 3 chips sean defectuosos. Entonces si yo defino, ¿qué me están diciendo? Tengo dos subconjuntos, según lo que escribimos ahorita. Pregunta, tengo dos subconjuntos. ¿Cómo? Yo no veo ahí dos subconjuntos, ¿o sí? No. Bueno, ahí puede haber un número de defectuosos y otro de no, pero no está bien determinado. Y yo no voy a coger un conjunto de defectuosos y un conjunto de no defectuosos, ¿cierto? Eso no. Entonces no es hipergeométrica. Me están diciendo que cuál es el número de veces que yo necesito ensayar hasta encontrar R defectuosos. No, simplemente me están diciendo que sean 3 defectuosos, ¿cierto? Entonces la binomial negativa tampoco es. Ahora, la geométrica. Me están diciendo que cuántas veces tengo yo que sacar un chip hasta que encuentre uno defectuoso, no. Entonces estamos en la primera, en la binomial. A mí simplemente me están diciendo que 3 chips sean defectuosos. Entonces yo digo, X es el número de defectuosos. Esa es mi variable aleatoria, ¿cierto? Esa es mi variable que se me va a mover, eso es lo que me va a cambiar, por eso se llama variable. Y si yo digo que X tiene una distribución binomial, ¿cuáles son los parámetros de la binomial? N y P, ¿sí? O sea que X tiene una distribución binomial con n igual a 35 y con p igual a 0.1. ¿Soy clara hasta ahí? Carlos. ¿Sí soy clara o todavía no? ¿Y Juan qué dice? ¿Que sí o que no? Sí. ¿Y qué dice Sirley? ¿Seguro? Bueno, entonces me están diciendo cuál es la probabilidad de que exactamente 3, o sea, de que X sea igual a 3. Entonces nosotros sabemos que la distribución binomial, para yo encontrar una función de densidad o una ecuación de que X sea igual a X minúscula, una ecuación que me permita a mí encontrar la probabilidad, ¿cierto? Que eso es una función de densidad, una ecuación matemática para encontrar una probabilidad. La de la binomial es n en X por P a la X por 1 menos P a la n menos X. Y 1 menos P es Q, entonces n en X por P a la X por Q a la n menos X. ¿Listo? Esa es la binomial. Entonces a mí me están diciendo la probabilidad de que X sea igual a 3. Entonces es igual a n, ¿cuántos tengo? 35. 35 en 3. Por P, que es 0.1 a la 3, por 1 menos P, o sea 0.9 a la 35 menos 3. ¿Listo? ¿Sí soy clara o no soy clara? Permiso, yo con mi calculadora. Ahora, me dice, ¿qué es 35 en 3? Las famosas combinaciones, ¿o no? Eso es del módulo de la semana pasada. Entonces, el 35 en 3 es 35 factorial sobre 35 menos 3 factorial por 3 factorial.
que multiplica 0.1 a la 3 por 0.9 a la 32. Entonces las combinaciones de 35 en 3 me dan 6.545 por 0.1 a la 3 por 0.9 a la 32. Eso me da 0.2247. ¿Listo? Esa es la probabilidad de que haya exactamente 3 defectuosos. Segundo punto. Probabilidad de que más de 4 sean defectuosos, o sea, probabilidad de que x mayor o igual a mayor que 4, perdón. X mayor que 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 4? Yo eso cómo más lo puedo escribir. Por las 5. La probabilidad que sea menor a 4, o sea, 1, menos la probabilidad que sea menor o igual a 4. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Sirley está de acuerdo. Sí, ¿Y Carlos? era Carlos. Ah, era Carlos. Juan, ¿qué dice? Sí. ¿Y por qué, Carlos, tú dijiste que eso era así? Pues lo vi por ahí. ¿Lo vio por ahí? Mire, vea, le voy a decir por qué. Porque la probabilidad de que x sea mayor que 4 más la probabilidad de que x sea menor o igual a 4 debe ser igual a 1. ¿Por qué razón? Porque yo aquí estoy tomando todas las posibilidades, ¿sí? Estoy recorriendo todo el rango de la variable, ¿o no? Con que sean mayor que 4 estoy contando hasta 35, ¿sí o no? De 5 a 35. Y con que sea menor o igual estoy contando 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Estoy recorriendo todas las posibilidades o no, Carlos? Sí, sí, profe. Entonces por eso yo puedo despejar de aquí y decir que la probabilidad de que x sea mayor que 4 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Entonces eso es igual. Probabilidad de que x sea mayor que 4 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Eso es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3 más, ¿cierto? Hasta ahí. Ah, más la de 4 más la probabilidad de que x sea igual a 4. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Quién me dice cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? ¿Quién me la dicta? Pero serían todas las mismas posibilidades. ¿Serían todos qué? La misma probabilidad. Estamos utilizando la misma función. Entonces la probabilidad de que x sea igual a 0 es igual a n, que es 35 en 0. ¿Sí o no? Sí, profe. Aquí reemplazo. En esta ecuación reemplazo x. ¿Sí? Que es lo que me va a variar en esto. Entonces yo digo 35 en 0 por 0.1 a la 0 por 0.9 a la 35.
La probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a 35 en 1 por 0.1 a la 1 por 0.9 a la 34. La probabilidad de que x sea igual a 2 es igual a 35 en 2 por 0.1 a la 2 por 0.9 a la 33. Y así hasta que llegue a la probabilidad de que x sea igual a 4. ¿Listo? ¿Dudas? Tercer punto. La probabilidad de que ninguno sea defectuoso. ¿Ese es como lo hallo Juan? La probabilidad de que x ¿qué? Sea igual a 0. Probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Listo? Bueno. ¿Tienen algún ejercicio? ¿Ya lo encontraron o nada? No. ¿Qué otro quieren hacer? ¿De qué distribución? Si hacemos uno de la hipergeométrica muy gráfico, ¿quieren uno de la hipergeométrica? Sí. ¿Ah? Sí. Bueno, la hipergeométrica les voy a contar. Es uno muy gráfico que con este ustedes se pueden acordar y hacer cualquiera. Entonces, yo le digo el ejercicio de los pollitos. Entonces dice, hay un granjero, ¿cierto? Ese granjero tiene una cajita con 30 huevos, ¿sí? Entonces, tiene una cajita y esa cajita tiene 30 huevitos. Resulta que de esos 30 huevitos hay 5 que tienen pollitos, ¿sí? O sea que hay 25 que no tienen pollitos. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces me dice, usted va a tomar 3 huevitos. Usted va a tomar 3 huevitos. Entonces le dicen, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuántos quieren que tengan pollito? 5. ¿Ah? ¿Cuántos queremos? Sí. Hay 3 huevos. ¿Cuántos quieren averiguar que tienen pollito? Si tienen pollito, de los 3. 2. ¿Cuál es la probabilidad de que yo encuentre 2 pollitos? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sé yo que es la hipergeométrica? Porque yo tengo un conjunto grande, ¿cierto? N mayúscula. Y ese conjunto se me divide en 2 subconjuntos. En los que tienen pollito y en los que no tienen pollito. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces, si yo digo que X es el número de pollitos, entonces, ¿cómo escribo esta probabilidad, Juan? Que x sea igual a 2. Probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces, ¿cómo lo hago? Es una división. Entonces, ¿qué tengo en el denominador? En el denominador, lo que yo poseo y lo que necesito. Entonces, yo poseo 30 huevitos. Y de esos 30 huevitos, yo voy a sacar 3. En el numerador pongo cómo voy a escoger esos 3 huevitos. Abro otras 2 combinaciones. ¿Qué dice? De los 25 que no tienen huevito, ¿cuántos voy a tomar? Si yo quiero sacar 2 pollitos. 1. De los 25 voy a tomar 1. Y de los otros 5 que tienen pollito, ¿cuánto voy a tomar? 2. 2. Entonces, fíjese, 25 y 5, 30. Y 1 más 2, 3. ¿Sí? Así se halla la probabilidad dividiendo estas combinaciones.
Entonces, 25 en 1, eso me da 1. ¿Listo? 5 en 2. ¿Tienen calculadora? La calculadora les calcula eso. 10 sobre 30 en 3. Esa probabilidad es 0.00246. 1, 2, 3, 5. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes hagan un ejercicio que se parezca al de los pollitos, es por la hipergeometría. ¿Soy clara? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de la distribución de Poisson. Ya las otras ustedes me las estudian y por el foro me preguntan las dudas. Entonces, de la distribución de Poisson, me dice que la función para yo encontrar las probabilidades, la ecuación matemática es E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. Y que la media en la Poisson es lambda y es igual a la varianza. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces dice el ejercicio, ¿me proyectas porfa el PC? Entonces dice el ejercicio. Con frecuencia se establece un modelo de Poisson para el número de llamadas que entran en una central telefónica, lo que les contaba ahorita. Entonces dice, suponga que hay un promedio de 10 llamadas por hora. Encuentre la probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en una hora, de que haya exactamente 15 llamadas en 2 horas y de que haya 3 o menos llamadas en una hora. ¿Lo copian, porfa? ¿O no lo van a copiar? Por lo menos hasta 10 llamadas por hora. Listo. Entonces nos dice, tenemos un modelo de Poisson para el número de llamadas. Entonces decimos, como Poisson es un conteo en un intervalo, ¿cierto? Entonces nuestro intervalo es de tiempo, ¿sí? Y estamos contando las llamadas. Entonces eso es Poisson. Entonces X es el número de llamadas. Y X tiene una distribución Poisson, ¿sí? Con un parámetro lambda. Y ese lambda es igual al promedio. Y a mí me están diciendo que hay un promedio de 10 llamadas por hora. Ahora, ¿qué me están preguntando? La probabilidad de que haya exactamente 5 llamadas en una hora. Entonces la probabilidad de que X sea igual a 5, ¿sí? Me dice que la Poisson yo simplemente reemplazo, entonces esto es igual a E a la menos 10 por 10 a la 5 sobre 5 factorial.
¿sí? ¿Sí me entendieron por qué hice eso? ¿O no? ¿Qué dicen? Sí, sí, profe. Sí. Sí, sí. ¿Qué es ¿Cuánto les da? Euler? ¿Sabes Euler? ¿Sabe qué? Pues, ¿cuánto le sabe? ¿Sabe qué es, profe? Euler. El número E. ¿Cuánto les da eso en la calculadora? 0,037. 0.0378. Listo. Bueno, ese es facilito, ¿sí o no? B. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 15 llamadas en 2 horas? ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cómo la escribo? La probabilidad de que X, ¿qué? ¿De qué X sea igual a 15? La probabilidad de que X sea igual a 15. Y entonces eso, ¿cómo lo hallo? Escucho. Pero con un lambda de 20 llamadas por hora, ¿no? Ajá, ajá. ¿Cierto? Tengo que pasar ese lambda a 20. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, queda como ¿E a la qué? La menos 20. A la menos 20 por 20 a la 15 sobre 15 factorial. ¿Sí? Sí, muchachos. Sirley, ¿qué dices? ¿Sí estamos entendiendo o no? Juan. Sí, sí, profe. ¿Y Sirley? Profe. Bueno, entonces, la tercera. Esa sí la saben hacer. Planteemos la C. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 3 o menos llamadas en una hora? ¿Cómo escribo eso? Probabilidad de que X, ¿qué? Ah, menor o igual. Menor o igual a 3. 3. Y esa la saben hacer. La de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. ¿Listo? Sí. Bueno, ya hicimos de las discretas. Yo veo que ustedes no me han preguntado qué es la distribución normal y cómo busco en la tabla. Ustedes no me han preguntado eso. Ustedes ya estudiaron la distribución normal. La verdad, de verdad. Confiéselo. ¿Sí o no? La normal no. ¿Cuáles han estudiado? Ninguna. No, sí. No, sí, profe, sí hemos estudiado, sí. Vean, muchachos, vean. ¿Cuál es el asunto? Imagínense que aquí ya el parcial es el jueves, el viernes y el miércoles, ¿cierto? O sea, aquí nosotros ya terminamos. Para ustedes el parcial es el 8 de marzo, como ven en el cronograma. El 8 de marzo es de hoy en 15 días. Ya estamos sin monitor, el monitor renunció. Entonces son ustedes y yo. Listo. Ustedes y yo, ¿qué tenemos? Tenemos estas 2 horas por videoconferencia y el resto de la semana por el foro. Ustedes no están participando en el foro, lo que indica que no tienen preguntas. Ustedes están viniendo a clase sin estudiar, ¿cierto? Sin estudiar previamente. Dentro de 8 días que vamos a ver la conjunta, vamos a hacer un ejercicio de la conjunta discreta, un ejercicio de la conjunta continua y dudas.
Sí, porque ese día era que el monitor venía a hacernos el taller, pero no va a venir porque ya no tenemos monitor. Entonces, dentro de 8 días es el último plazo que ustedes tienen para las dudas que se les ocurran, ¿cierto? Esta semana hasta el martes de la conjunta y del martes al 8 de todos los capítulos que hemos visto. Entonces, miren que el parcial ya está encima y ustedes se supone que hoy ya deberían haber estudiado todas estas variables aleatorias. Yo sé que es pesado, pero tratemos de estudiar o por lo menos de leer antes de venir a la asesoría. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro. Sí, ¿qué dice Sirley? ¿Que no? Sí, yo pues que tengo para sacar unos cortales, no hablo y todo me la muero. Ay, qué pesado. Entonces diga con la cabeza que sí o saque un letrero. Escriba así, profe, y ya. Listo. Entonces resulta así pues como un recorderis una pequeña explicación de que la distribución normal, asumiendo pues que esto que yo dibujé es simétrico, ¿cierto? La distribución normal es una distribución que tiene de la media hacia atrás y de la media hacia adelante la misma cantidad de datos, ¿sí? Es decir, como vimos la clase pasada, o la clase pasada, no, la primera clase, es simétrica y es platicúrtica. Entonces la distribución normal es la distribución más utilizada, ¿sí? Y a la distribución a la que tienden todos los procesos con el tiempo y con tamaño de muestra grande, lo que se llama el teorema del límite central. Entonces resulta que alguien, ¿sí?, se puso a tabular esta distribución porque, como ustedes ven, la distribución, la función o la ecuación por medio de la cual yo calculo la distribución normal es igual a 1 sobre sigma por raíz de 2pi por e a la menos x menos la media al cuadrado sobre 2 veces la desviación estándar. Entonces eso, estamos en las discretas ya, entonces uno va a hacer la integral de esto, ¿cierto? La integral de esta función, eso es muy maluco, muy engorroso. Dígame, uno cómo baja esa x de allá, ¿cierto? Le toca por métodos numéricos o por series y un montón de cosas. Entonces, alguien dijo, no hombre, qué pesar poner a la gente a hacer esa integral. Entonces, se dedicó a tabularla. Entonces dijo que la media es igual a 0 y la desviación estándar y la varianza son iguales a 1, ¿cierto? Entonces él hizo esa integral para esos dos valores. Entonces hay unas tablas, ¿sí?, que se llama la tabla de la normal. Entonces él a esa normal que tiene media 0 y varianza 1 le llamó la distribución normal 0,1, ¿sí? Entonces, como nosotros todo lo denotamos como x, él se le ocurrió decir, bueno, para la normal 0,1 vamos a utilizar z, ¿sí?, en lugar de x, para la normal 0,1. ¿Qué pasa? Que esa tabla está hecha solamente para probabilidades menores o iguales, o lo que se conoce como la acumulada. Y se denotó phi de z igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que un z minúsculo. Esa es la tabla de la normal. Ahora, si yo tengo una distribución cualquiera que no tiene media 0 y desviación estándar 1, ¿yo cómo hago para yo irme a esa tabla? Entonces, para yo hacer eso hay una transformación que se llama la transformación para estandarizar una normal. Entonces la normal estandarizada es la normal 0,1. Entonces yo digo, a z es igual a x menos la media. X es la probabilidad que a mí me están pidiendo
Mu es la media. X menos mu dividido la desviación estándar. Si yo hago esa transformación, ese valor yo sí lo puedo buscar en la tabla, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos esta estandarización de la normal. ¿Me regalas la proyección de la pantalla, porfa? Entonces me dice el ejercicio. Suponga que el tiempo requerido para la ejecución de un algoritmo tiene una distribución normal con una media de 165 segundos y una varianza de 9 segundos. Entonces, como vemos, ¿cierto? No tiene media 0 ni varianza 1. Encuentre la probabilidad de que el algoritmo se ejecute en máximo 162 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos están pidiendo una probabilidad, ¿cierto? Una probabilidad 162. Y nos están diciendo que hay una media que vale 165 y que hay una desviación estándar o una varianza que vale 9. Si la varianza vale 9, ¿cuánto vale la desviación estándar? Carlos. No sé. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la desviación estándar vale 3. Ahora, si yo digo que X es el tiempo de ejecución del algoritmo, a mí me están preguntando la probabilidad de que X, ¿qué? O sea, igual a 162. Igual, máximo es igual. Menor o igual. Menor o igual que 162. Entonces, primera condición para yo trabajar con la normal estandarizada, que la probabilidad que yo vaya a encontrar esté en términos de menor o igual, ¿cierto? Entonces, la probabilidad ya la tengo en menor o igual. Entonces, yo digo, Z es igual a 162 menos 165 dividido 3. Eso me da igual a menos 1, ¿cierto? ¿Yo qué hago con ese menos 1? Yo me voy y lo busco en la tabla. Esta es la tabla de la distribución normal, que la encuentran en internet. Yo se las mandé al correo. ¿Se las mandé o no se las mandé? A mí no me llegó. Bueno, la voy a montar en la plataforma, ¿listo? Entonces, esta es la tabla de la distribución normal. Si usted en Google pone distribución normal, ahí la encuentra en el Montgomery, está atrás. En la parte de atrás del Montgomery está la tabla de la distribución normal. Ahí está, en serio. ¿Dónde está menos uno que...? No sé. ¿Qué? ¿Yo? Ese libro estaba nuevecito, se lo llevo un día. ¿No la han encontrado? Profe, ¿de ahí a dónde está el menos uno? Pero y verá, espere que lo encuentren ahí y ya vamos a mirar cómo se busca. Nada. Creo que ya encontramos unas tablas. Sí. ¿Qué dice arriba? Puntos puntuales de distribución F, grados de libertad. denominador.
La normal es la primera tabla generalmente. Váyame diciendo qué tablas están viendo. Distribución normal estándar acumulada. Ah, esa es. Entonces, la primera columna tiene el número entero, ¿cierto? Más el decimal, el primer decimal. La primera columna, ¿cierto? Aquí, donde tengo la manito. Así está ahí, ¿cierto? En la normal. Aquí empieza. Desde menos 3,9. Listo. O sea que empieza por aquí. Empieza por aquí, ¿cierto? Profe, sinceramente no vemos nada ya. Ah, listo, no hay problema. Bueno, entonces dice menos 3,9, menos 3,8, menos 3,7, menos 3,6, ¿cierto? Ahí es donde nosotros vamos a buscar el menos 1. Vaya, búsqueme en el menos 1, por favor. ¿Ya lo encontraron? Bueno, entonces ahora ese menos 1, la primera fila que hay en la parte superior tiene los decimales. Ese menos 1, ¿qué decimales tiene? Menos 0.009. 0, ¿cierto? Entonces ese menos 1, menos 1.0, ¿sí? Que es el que van a buscar en la parte superior. ¿Cuánto da esa probabilidad? Da 0,158655. ¿Listo? ¿Hacemos otra? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Qué tal si hallamos la probabilidad de que X sea mayor que 167? Pero pues, 667. Sí, yo me la inventé. Pues un difícil. Entonces, ¿cómo hallo esta probabilidad? ¿Cuál es la primera condición para yo poder buscar en la tabla? Que sea menor, que sea menor. Que sea menor o igual, ¿cierto? Entonces eso es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 167. Entonces vamos a hallar la de 167, ¿cierto? De la probabilidad de que X sea menor o igual que 167. Señor. Por favor, ¿Ah? tablerito. Ah, sí, claro. ¿Me puedes proyectar el tablero, por favor? Ahí, ya, Carlos. Sí. Listo. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual que 167 la voy a hallar. Z es igual a 167 menos 165 dividido 3, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Eso me da 2/3, ¿o no? Sí. ¿Y cuánto es 2/3? Es 0.667, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos decimales tiene la normal de ustedes? Arriba, en la primera fila. Tiene 1. 1. O sea que esto es igual a 0. ¿Qué? Por reglas de redondeo, 0.7. Ah, no, aquí me da para el 67, 0.67. Listo. ¿Cuánto da esa probabilidad? ¿Ya la buscaron en la tabla? ¿Cuánto da?
Yo no entiendo bien, profe, cómo se lee. 0.27. 42. Entonces me paro yo en la columna, busco 0.6 en la primera columna. Y luego lo interpolo según los decimales que están en la primera fila. Entonces 0.6 me voy hasta que encuentro el 7. A mí me da 0.74857. ¿A ustedes les da lo mismo? Decimales como Primero busco el punto 6. ¿Listo? Sí, están en la fila del punto 6. Y busco en la primera filita, donde están esos decimales, busco allá el 0.07. ¿Sí? Ahora sí estamos. ¿Cuánto les da la probabilidad? 0,74, 85, 72. Listo, 0.74857. ¿Soy clara? O sea que la probabilidad de que X sea mayor que 167 es igual a 1 menos 0.74857. Eso me da igual a 0.25143. ¿Aprendimos a buscar en la normal o no? Pues qué. Otro. sí. 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 Sí, ¿Qué sí. otra probabilidad buscamos aquí? ¿Qué otra quieren? ¿La que X qué? Nadie quiere nada de X. Y profe, ¿y si que sea menor o igual a 162? ¿Que X sea menor o igual a quién? No, a 162, pero yo quería en otra. 162. Dígame usted cuánto es esa probabilidad. 0. No, pues. Cero. Z, 0, profe, Z. Z es igual a 162. No, que es 165 para que le dé 0. Z es igual a 165 menos 165 dividido 3. Eso es igual a 0. ¿Cuánto le da esa probabilidad ahí en la tabla? Es igual a 0. ¿Ah? 0,5. 0,5. ¿Sí o no? O sea que eso es igual a 0.5, no a 0. Otra. ¿No les ocurre otra? No. Profe, y por ejemplo, si Z da un número muy grande que no esté en la tabla. ¿Sí qué? Si Z da un número muy grande que no esté en la tabla. Sí, ¿No sí, cómo sí. integrar? Integre. O hay una tabla en internet bien completa. No. La normal viene de menos 4 a 4. ¿Listo? Sí. Bueno. Otro número. ¿De que X qué? ¿Mayor o igual o menor o igual? Ay, ¿De qué X? Pues si ponen una, por ejemplo, que es mayor o igual, ¿cómo se puede? ¿Mayor o igual a qué? ¿De qué X sea mayor o igual a, por ejemplo, un número bien raro, 130? A 130. ¿Cómo escribo yo eso? Eso es igual a la probabilidad de que... Eso es igual a 1 menos la probabilidad de que ¿qué? De que X sea menor que 130. ¿O no? Sí, pero... ¿Sí o no? Sí. Bueno. Y como estamos en las continuas, y en las continuas menor o igual es lo mismo que menor, entonces yo esta la puedo llevar a Z. Z es igual a 130 menos 165 dividido 3. ¿Eso cuánto me da? 35 tercios. Eso me da igual a 11.6667.
¿Cuánto es esa probabilidad? ¿Ah? Esa probabilidad es igual a 0. Porque la normal va de -4 a 4. ¿Listo? Ah, o sea que las que salgan De ese rango me da 0. ¿Listo? Bueno, dudas. Espero que tengan muchas dudas esta semana porque yo sé que ya sí se van a poner las pilas a estudiar, ¿cierto? Sí. Yo les he puesto muchos ejercicios. Vean, les mandé el parcial, el del semestre pasado. Les mandé un tallercito, ¿sí? Como de 9 punticos. Y hoy les puse un taller resuelto. O sea, un conjunto de ejercicios que están resueltos, que están en internet. Sí. Vamos a conversar por el foro entonces esta semana que ustedes tengan dudas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo se sienten? ¿Perdidos? Sí, profe, pues es que yo ahorita estaba leyendo unos módulos que usted nos mandaba, profe. Sí. Es que lambda y yo no sabía dónde salía eso. ¿La qué, la qué? La lambda y el... Ah, claro, es que sí. Es que tú debes leer. Y la idea es que aquí nosotros hagamos ejercicios que apliquen esos conceptos que tú ya traes de allá, ¿cierto? Lo mismo en el Montgomery. El Montgomery a ti te da una definición. Luego con un ejercicio te aterriza todo lo que hiciste en la definición. Esa es la idea también de la tutoría. Que aquí aterricemos todo eso que hay en los documentos que yo les mandé. ¿Listo? Eso, profe. Bueno, entonces esta semana conversamos pues. Muchísimas gracias, muchachos. Feliz noche y que descansen. Eso, profe.